este proceso. Vean ustedes, desde el siglo XVIII, en 1855, se empezó a hacer el estudio de las células, donde Virchow dijo que donde existe una célula, debe haber habido una célula preexistente, ¿verdad? Y aquí ya se refutaba lo que antes se había mencionado de la generación espontánea, y como lo dijeron ustedes, toda célula procede de otra célula, así como un animal o planta, o sea, todo ser vivo, procedemos de otro ser vivo. Y en este caso, toda célula proviene de una célula preexistente. En el caso del ciclo celular, no es la excepción con respecto a la definición que habíamos mencionado. Es una secuencia ordenada de pasos en los que la célula va a tener diferentes procesos hasta llegar a dividirse nuevamente. No solamente la duplicación de su contenido, va a tener crecimiento, maduración, especialización y, como dijeron ustedes, puntos específicos de control. El DNA de cada cromosoma, como ya lo vimos en las clases anteriores, ¿verdad? Que iba a estar conformado por una doble hélice y demás. Tiene que replicarse, dice aquí fielmente, o sea, se tiene que copiar, generando 2 copias completitas de todos y cada uno de estas cadenas que conforman a los cromosomas. Una vez que ya se replicó el material genético, tiene que ser segregado la mitad exactamente para cada célula hija. Es como la herencia, ¿verdad? A cada uno se le va a dejar su parte. En este caso, las células hijas tienen que recibir exactamente de manera normal la misma información genética. Y aquí lo tenemos. Tal como dijeron ustedes, al originarse las células pasan a una fase de crecimiento, donde hay crecimiento, hay maduración, replicación del contenido celular, específicamente la fase S del DNA, para prepararse nuevamente para la división celular. En todo ello, tiene finalidades muy importantes. La reproducción, como vemos nosotros, pues es la base de la existencia de todos los organismos, desde los organismos unicelulares hasta los organismos pluricelulares, tienen que pasar por un proceso de reproducción. En el caso del ciclo celular o la reproducción de las células, esto es importante para que haya renovación de los tejidos. Por ejemplo, en nuestra piel, todos nosotros sabemos que diario mueren una gran cantidad de células, que hasta en los anuncios nos ponen que se quedan en la ropa de cama, que las desprendemos cuando nos bañamos, y que estas células dan paso a una nueva generación, ¿verdad? Entonces tiene que haber una reproducción permanente de células de la piel, las cuales van a crecer, van a desarrollarse, a especializarse en células de la piel y a mantener esta piel sana. Sin embargo, pues el ciclo celular no solamente replica el DNA, también tienen que duplicarse todos los orgánulos, las mitocondrias, los aparatos de Golgi, los ribosomas, los nucleolos, el centrómero, el citoesqueleto, etcétera. Y de este modo, las células hijas tienen que tener el mismo tamaño de la célula madre y casi son idénticas. Y decimos casi porque en cada división celular ya habíamos mencionado que hay acortamiento de los telómeros y eso hace que ya no sean completamente idénticas, sino que ahí haya una pequeña variación.
La duración del ciclo celular es diferente tanto en cada organismo como en un solo organismo, dependiendo del tejido. Desde células de la piel que mencionábamos que se tienen que estar generando prácticamente todos los días. Lo mismo sucede con el epitelio intestinal, donde vemos, que hay una sucesión continua de los ciclos celulares, hasta aquellas que se reproducen cada mes, como en los hepatocitos. Una vez cada 3 años, las células del endotelio capilar. En sucesión continua están las células óseas, tanto las que forman al hueso como la mayoría de las que forman o se originan de la médula ósea. Así como también hay algunos tipos celulares que por la alta especialización de este tejido entran a lo que conocemos como fase G0, donde estas células ya no van a poder tener una división completa. En los laboratorios de investigación ya se logró que se dividieran las neuronas, pero todavía no se comprueba que en nuestro cuerpo pase esto. Hasta ahorita lo que se sabe es que puede haber regeneración parcial del tejido nervioso a partir del axón, pero no propiamente una división celular completa. Cuando se Profesora, forma un... Dígame, joven. mencionó que las neuronas se quedan en fase ¿qué? Fase G0. Fase G0, ok, gracias. Sí, Mau, fase G0. Entonces, cuando una célula se origina, muchachos, es como un nacimiento. Y así como nosotros nacemos, crecemos, nos diferenciamos, puede haber o no reproducción y muerte. En el caso de las neuronas, ya dijimos que no hay reproducción. Una vez que nacemos, ¿hay generación de sinapsis, de nuevas sinapsis? Sí, pero dijimos no una división celular completa. Lo mismo sucede con los músculos. Los músculos se pueden hipertrofiar en aquellas personas que hacen ejercicio y que los vemos con una masa muscular desarrollada, pero es la misma cantidad de células que tenemos en tejido muscular todos los humanos. Ok, esto ya lo vimos. Dijimos que en el epitelio intestinal hay una división celular permanente. Y bueno, nuestras células tienen esta información, que es la información del DNA. Sobre todo nos vamos a enfocar en este caso al DNA nuclear. Lo que tenemos aquí es la información genética que tienen las células sexuales, también llamadas gametos, que son el espermatozoide, conocido como óvulo, la otra célula, espermatozoide, y el óvulo, también conocido el óvulo como ovocito, con doble O. En cada una de estas células tienen como característica ser haploides, lo que implica que solamente tienen un cromosoma 1, un cromosoma 2, un cromosoma 3 y así sucesivamente. En el caso de las células diploides, que son las que tenemos nosotros aquí, tienen dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3, dos cromosomas 4, etcétera, hasta el par 23. Esto permite que se las llamemos diploides. Muy bien, fíjense en esto. Las células haploides, las que tenemos nosotros aquí, el óvulo y el espermatozoide, tienen 23 cromosomas, a lo cual le vamos a llamar N23. Eso no se les olvide. Mientras que las células llamadas somáticas, que son las que forman el cuerpo, tienen 46 cromosomas, por eso se consideran 2N. Entonces, la anterior eran N, nada más, N23, y en la diploide
Al decir 2N, quiere decir tiene 2 cromosomas de cada uno de ellos, que en total son 46 moléculas lineales de DNA bicatenario. Recuerden que vimos que este se iba compactando. Por lo tanto, forman 2 conjuntos de cromosomas distintos o 23 pares cromosómicos. Y es lo que tenemos aquí. Y bueno, ya habíamos dicho que si hay información XX, se forma una mujer, o si hay XY, se forma un hombre. Esto es importante porque hay información exclusiva para Y. No tanto para X, porque tanto mujeres como hombres tenemos X, pero Y sí. Por ejemplo, el cromosoma Y tiene información para la calvicie. Las mujeres podemos tener poquito cabello, pero no quedarnos completamente calvas como algunos hombres, porque ellos tienen esa información en su cromosoma Y. Y no es todos los hombres, ¿verdad? Es algunos. Bueno, antes, hasta este momento, ¿alguna duda o comentario? ¿O vamos No, bien? doctora. Ok, No, todo bien. Todo bien. Todo bien, vamos profesora. entonces. Gracias, vamos a seguir. Entonces, las diferencias entre mujer y hombre, homologías, dice el número, el par N23 está formado por 2 cromosomas homólogos, iguales en la mujer que son XX, diferentes en los hombres que son XY. Los gametos producidos, pues bueno, vean ustedes, en las mujeres somos homogaméticas. Esto significa que tenemos 2 cromosomas X. Los hombres son heterogaméticos porque ellos tienen X y tienen Y. Denme un segundo. Bueno, perdón chicos, entonces vean esto, la procedencia de los cromosomas X. Mamá nos da X y papá nos da X a las mujeres, mientras que en los hombres, mamá siempre les da X y papá les da Y. Esa parte, bueno, es importante porque quien determina entonces si el nuevo ser es hombre o es mujer es el papá. ¿Sí? No es la mujer, no es el día que se concibió a la nueva persona, no, no, no. Es dependiendo qué información tiene el espermatozoide que fecundó al óvulo, va a ser quien determine el sexo del nuevo bebé. La transmisión de los cromosomas, vean ustedes, cromosoma X a las hijas y a los hijos, la mamá nos da esta parte indistintamente. Dice, por fertilización con un espermatozoide X o Y respectivamente. De todos modos, mamá siempre nos da X. En el caso de los hombres, dice, el X solo a las hijas, o sea, el papá nos da un cromosoma X a las mujeres, el Y solo a los hijos. Dice, al fertilizar cualquier óvulo, que siempre será X, entonces, los óvulos siempre son X. Los espermatozoides pueden ser X o Y. Muy bien. Continuando propiamente con lo que es el ciclo celular, la mayor parte del ciclo es interfase, que significa entre una división y otra. Y la interfase está conformada por G1, donde se lleva a cabo el crecimiento, maduración y diferenciación celular. La fase S, que le pusieron S de síntesis, donde hay replicación del material genético, y la fase G2, donde la célula se va a preparar para la fase de división. Y al final de la fase de división tenemos a las 2 células hijas.
Y dijimos nosotros que hay células que por su alta especialización entran a una fase G0. Algunas células, mediante algunos estímulos químicos, pueden llegar nuevamente a la fase G1 y continuar lo que es la división celular. Pero normalmente si ya entraron en G0, como decíamos, las neuronas, los músculos, allí se quedan. Muy bien. Durante el ciclo celular tiene que haber un cuidado muy especial porque dijimos nosotros que las células hijas reciben la información de la célula madre, la información genética y todos los órganos celulares. Por tal motivo, durante el ciclo celular hay puntos de control específicos que nosotros vamos a ver, como si fuera una empresa de alta calidad donde están checando que vaya bien la producción y si no va bien, entonces se retira ese producto. Es algo similar aquí. Y vean ustedes, los puntos de control, el primero de ellos está al final de G1, donde se tiene que ver si el entorno es favorable para que empiece la fase de replicación del material genético. Después de que termina la replicación, que es la fase S, entramos en G2, donde hay otro punto de control para verificar que el DNA se replicó correctamente. Si se replicó correctamente, pase a la fase de división. Y todavía durante la fase de división hay otro punto de control que es cuando cambia de metafase a anafase, porque ya casi se divide. Muy bien, fíjense aquí. Dice, los puntos de control celular pues ejercen regulación y tienen que ver en qué condición está el ambiente celular, si hay nutrientes, si tiene una temperatura agradable, si hubo, no agradable, adecuada para el ciclo celular, si se replicó correctamente el contenido de la célula para que las células hijas tengan la información correcta. ¿Quiénes hacen esta supervisión en los puntos de control? Vamos a llamarles. Quienes hacen esa supervisión son proteínas que se conocen con el nombre de ciclinas dependientes de quinasas o sinasas. Y que por esto que les acabo de decir, se abrevian CDK, ciclinas dependientes de quinasas. ¿Sí? Dice, las CDKS inicia la replicación, sí, porque es de síntesis. Y esto sucede cada vez que hay un ciclo celular. Entonces, así como hubo proteínas, ciclinas, dependientes de sinasa para S, hay para los diferentes puntos de control que también los van a encontrar ustedes como checkpoint, que es lo mismo, punto de control. ¿Sí? Bueno. Y aquí tenemos nuevamente los diferentes puntos de control y qué hace cada uno. Si empezamos aquí al final de G0, dice el punto de control G1S o inicio o de restricción de la entrada S. Entonces aquí las proteínas dependientes de ciclinas dicen, la célula creció bien, ya maduró, entonces tiene todo lo que se necesita para que entre a la fase de replicación del material genético, le dan luz verde y pasa a la fase de replicación de este material. Resulta que dicen, no, aquí hay una alteración. Hay mecanismos de reparación de la célula que se manda como si lo mandaran a un taller de reparación para
tratar de componer eso que está mal. Eso lo hacen en cada punto de control. Si no se puede componer, así como cuando nos dicen, no, su coche fue pérdida total, si la célula es pérdida total, debe de entrar a una fase de muerte celular. Pero si todo está bien, pasa a la siguiente fase. Entonces, todo estuvo bien, pasó a ese, se replicó el material genético, se terminó de replicar el material genético y acuérdense que para que se replique, en esta fase principalmente es que disminuye la compactación de las dobles hélices de DNA. Por eso aquí no se pueden observar los cromosomas como tal, porque hay poca compactación. Entonces, termina la replicación así como un cuento y pasa a G2. Aquí hay otro punto de control que se llama G2M, donde las proteínas ciclinas dependientes de quinasas dicen, vamos a revisar que se haya replicado bien el material genético. Eso es algo que tienen que revisar. Hay que revisar que la célula también haya crecido y tenga todos los nutrientes y todos los orgánulos celulares que se necesitan para que entre división. Si no los tiene, también se puede mandar al taller de reparación o ingresarla a muerte celular. Pero dice, sí, todo está bien, se replicó bien el material genético, tiene suficientes mitocondrias, bla, bla, bla. Entra a la fase de mitosis o propiamente división. Por esa razón es que la fase M es más cortita, porque es donde lo que se va a llevar a cabo es propiamente la repartición de los bienes y la división hacia dos nuevas células hijas. Aquí ya no hay como tal una síntesis de lo que se necesita. Vamos a verlo con un poquito de más detalle. Habíamos dicho que las supervisoras, las quinasas dependientes de ciclinas, aquí tenemos sus dos partes. Aquí está en rojo la ciclina dependiente de quinasa y en azul, perdón, en verde, ya no me sé los colores, la ciclina. Bueno, les pusieron el nombre de ciclinas porque depende la fase del ciclo celular, las proteínas se forman o se degradan. Si la célula dice, yo necesito esta proteína, la sintetiza, ya la terminó de ocupar, la degrada. Por eso es que les dieron este nombre. Y solamente cuando están las dos partes que estamos viendo aquí, cuando están estas dos juntas, es cuando son activas. Dice, las ciclinas recibieron este nombre porque experimentan un ciclo de síntesis y degradación. Muy bien. Dice, hay variación de la condensación y contenido de DNA de la cromatina. Sí, ya lo hemos mencionado desde la clase anterior. Cuando se va a replicar o se va a transcribir, la doble hélice de DNA o todo como tal disminuye su compactación. Y si no va a haber en ese momento ni replicación ni transcripción, se aumenta la compactación de esta. ¿Sí me expliqué? ¿Nos quedó claro? Sí. Sí, doctora. Muy bien. Esto es lo mismo que ya habíamos visto. Y aquí nuevamente hacer hincapié. Célula con cromosomas en el núcleo. Aquí en moradito está el núcleo y aquí están los cromosomas. En la fase G1, acuérdense que es la primera fase, si empezamos a ver desde aquí el ciclo, porque se acaban de formar las dos células hijas. Pasa el checkpoint
G1S y llega a S. Si hay replicación o síntesis de DNA, quiere decir que tengo, fíjense bien, el mismo número de cromosomas, pero aquí, muy importante, va a estar formado por tetradas. ¿A qué me refiero? Cuando la célula está en G1, es 2N. ¿Alguien me recuerda qué es 2N? Lo dijimos hace ratito en una diapo. La Es célula célula diploide. Ok, célula diploide, ¿verdad? Cuando es 2N, 2C, es diploide, pero cada cromosoma está formado por algo que se conocen como tetradas. Vamos a ver qué quiere decir eso. Déjenme ver si me puedo salir de presentación completa. No me deja. Ah, ya. Fíjense bien aquí. Un cromosoma vamos a escribir aquí. No, mejor vamos a dibujarlo. Se me hace más fácil. Imaginen ustedes que así está un cromosoma diploide, ¿sale? Está un cromosoma aquí. Está formado por diadas. Esto significa 2N, 2C. Pero vean ustedes, cuando pasa a S, hay síntesis de material genético y dice hay duplicación cromosómica. Entonces, en 2N, 2C, mi célula tiene 2N, 2C. Mi célula tiene la característica de 46 cromosomas. Bueno, ahorita lo acomodamos esto. 46 cromosomas. Con, vamos a ponerlo en minúsculas, 46 cromosomas con 2 cadenas cada uno. Ajá. ¿Qué es lo que tengo aquí? A esto se le llama diada. De 2. Cuando dice aquí después de ese, vamos a hacer este chiquito para poder escribir. Después de ese, mis células son 2N, 4C, y ahora son 46 cromosomas con 4 cadenas cada uno. Y a esto se le llama tetradas. Entonces, aquí es como si estuvieran así, fíjense bien. Vamos a quitar este. Vamos a cambiarlo de color.
ahora sí, aquí. Son tetradas. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Entonces, esto de arriba se da en G1. Esto de abajo se da después de S. Esto que acabamos de decir es muy, muy, muy importante. De eso depende que cada una de las células hijas tenga la misma información genética. Si no fuera así, va a cambiar esa información genética. Muy bien. Perdón, antes. Dice en G1 hay un acontecimiento regulador clave del final de la fase M, que es activación de las ciclinas dependientes de quinasa, que se produce como consecuencia de la degradación dependiente de APC de la ciclina. Ahorita vemos qué es esto. Dice la inactivación de la ciclina dependiente de quinasa al final de M tiene muchas funciones. Desencadena el acontecimiento final de la mitosis, induce la citocinesis, que es la división del núcleo, y hace posible la síntesis de los complejos prerreplicativos en los orígenes de replicación. ¿Y esto para qué? Para que haya replicación del DNA. Acuérdense que una réplica es volver a repetir algo, como cuando hay un temblor. Despuésito del temblor dicen, hubo una réplica de tanto. ¿Eso qué quiere decir? Que volvió a temblar. Ajá. Entonces aquí, cuando hay replicación del DNA, es que se está sintetizando el nuevo DNA. Y así es como se sintetiza de una forma semiconservativa. O sea, a partir de una cadena ya preexistente, se forman, como vemos aquí, las nuevas cadenas. Y por eso es que se forman las tetradas. Vean ustedes la replicación del DNA de los 2N cromosomas individuales, las dos moléculas de DNA quedan unidas por el centrómero. Entonces, cada cromosoma está formado por 4 hebras, que son las que veíamos aquí. Además, cuando nosotros vimos la estructura del cromosoma, dijimos que un cromosoma está formado por 2 cromátidas hermanas. Estas cromátidas hermanas están unidas a todo lo largo de su cadena por unas proteínas que se llaman cohesinas. Es como un resistor, como unas grapas que las mantienen ahí unidas a las cromátidas hermanas. ¿Sí? Estas proteínas llamadas cohesinas, dice, se ubican a lo largo de las cromátidas hermanas, como lo estamos viendo nosotros aquí. Vean, aquí está el centrómero y el cinetocoro aquí representada con estas figuras rojitas. Dice, en la fase S disminuye, nosotros ya sabemos que disminuye la compactación del DNA. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede con las cohesinas. Dice, la cohesina, que está formada por 4 partes que se llaman SMC1 y SMC3, que tienen dominio ATPase en un extremo, y SCC1 y SCC2. Ahí están las 4 partes. Dice, estas conectan los dominios ATPasa formados por el anillo que rodea las cromátidas hermanas. ¿Esto qué significa? Aquí tenemos esta cadenita de cohesina SMC3 en verde clarito y la SMC1 en verde más fuerte.
Aquí están dos. Aparte, en azul clarito tengo la SCC1 y en azul fuerte la SCC2. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vean, aquí en medio de ellas quedan las cromátidas hermanas. Y alrededor de ellas quedan las proteínas coecinas formadas por sus cuatro partes. Las SMC, la SMC1, la primera 3 está 1, y en azul las SCC1 y 3. Y ya quedan unidas las cromátidas hermanas. Es como cuando una pareja se van a casar y una vez que les ponen el lazo, el sacerdote, pastor, anciano, como lo llamen en las diferentes religiones, dice padrinos de lazo y ya pasan y se lo ponen, quedan unidos. El lazo serían las coecinas y aquí quedan la pareja. Así quedan unidas la pareja de cromátidas hermanas. El lazo es lo que las está abrazando, las SMC 1 y 3 y las SCC 1 y 3 son como el clic de un cinturón. De esta manera quedan unidas las cromátidas hermanas. Y esto favorece el mantenimiento de la estructura del cromosoma. Pero sucede que para que se pueda primero replicar y luego separar las cromátidas y cada célula hija lleve su información, se tiene que abrir estas coecinas para permitir que se separen las cromátidas hermanas. Ahora ya no es un dibujito, ahora ya es el cromosoma, donde vemos las cromátidas hermanas, el centrómero, y entonces aquí a lo largo estarían las coecinas. Bueno, entonces, para que todo esto se lleve a cabo, pues tiene que haber un control estricto del ciclo celular. Desde primero hay el punto de control G1S, que ya vimos nosotros, que ocurre al final de G1, donde las cadenas están 2N, 2C, que ya sabemos qué significa. Esto es antes de entrar a S. Pero una vez que ya pasan por S y se replicó el DNA, dice este punto se llama R o de restricción en mamíferos, donde el control principal se lleva a cabo durante 6 a 12 horas. Y dice, es el único punto donde el ciclo celular responde a señales externas y progresa sin dependencia de estímulos metóticos. Porque en este momento lo que necesito no es la división, lo que necesito es formar nuevo material genético. Por eso dice, el paso por este punto lo regulan proteínas intracelulares llamadas ciclinas G1. Las ciclinas se llaman de acuerdo al punto de control en donde están. Entonces, G1, crecimiento, maduración, estaban en 2N, 2C y pasan a S. Después de S, pasan a G2. Dice, inicia la condensación gradual de cromatina, dando lugar a los cromosomas visibles al microscopio. Pues sí, una vez que ya se replicó, que ya tengo 2N, 2C, perdón, 2N, 4C, cambia de 2N, 2C a 2N, 4C, como lo estamos viendo aquí, entonces ya pasa a G2. Estos puntos son importantes porque, vean ustedes, hay puntos donde hay contacto entre las diferentes cadenas de DNA que forman a los cromosomas. Esto hace, muchachos, que haya intercambio de material genético. Aquí está la tetrada que habíamos dicho. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y resulta que la fase
G2 o el punto de control G2 dice todo se replicó bien. Están los cromosomas 2N4C, no hay ningún problema, puede ingresar a la fase de división. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? No, ninguna. Ok, entonces pasan a la división ahora sí. En este momento todavía hay membrana nuclear. Esta es una fotografía y en la parte inferior un esquema donde todavía podemos observar la membrana nuclear, el nucleolo, en el caso del dibujito. Ajá. Y en este punto dice, el núcleo puede presentar uno o más nucleolos. Y se duplican los centrosomas y comienzan a sintetizarse los microtúbulos para el uso. Bueno, los centrosomas son estas estructuras que nosotros los vemos aquí, que son proteínas. Estas proteínas empiezan a alargarse, como vemos nosotros aquí en el esquema, y arriba en la fotografía. Se están polimerizando estas proteínas para formar el huso. Un huso es una estructura alargada. Si ustedes ven una película viejita de esas de blanco y negro, las señoras de la alta sociedad traían un cilindro, porque todavía no inventaban los guantes, que también era como de peluchito, y las señoras metían ahí sus manos. Eso es un huso. Entonces, al decir que las proteínas del huso, es porque la célula, por la presencia de estas proteínas, se va a hacer alargada como balón de americano. Entonces, se empiezan a sintetizar las proteínas del huso, que en la fotografía se ven teñidas en verde. Los cromosomas que ya se duplicaron en la fase S, como ya se están condensando, empiezan a verse. Antes no se veían porque estaban muy poco condensados. Todo esto sucede en interfase. Ya dijimos que en G2 hay un punto de control donde checa que estén 2N4C y permite el paso para propiamente la división. Esto ya lo vimos. En la célula haploide, el gameto maduro solamente está NC porque es haploide precisamente. En la célula diploide cambia de 2N2C a 2N4C. Muy bien. Dice los sensores. O sea, los sensores o los puntos de control, ¿verdad? Ven que ya se sintetizó el DNA, de modo que permiten que ya termine la fase S y pase propiamente a la fase de división o M. Y ahora sí vemos propiamente lo que es mitosis. Por lo tanto, aquí podemos ver nosotros que hay dos tipos de ciclos, la mitosis y la meiosis. ¿Qué estudiaron de cada uno de ellos, muchachos? Vladimir, por favor. Bueno, la mitosis se da en todas las células somáticas y la meiosis es como una doble mitosis, por así decirlo, que se da exclusivamente en las células sexuales y permiten pues que nuestras células sexuales, los espermatozoides o los ovocitos, sean células haploides. Sí, muy bien, gracias. Mauricio. Pues nada más para complementar, recordando que la mitosis nos va a dejar dos hijas de células de la original. Perdón, sí, es una hija igual a la original, que en este caso entonces son dos células. Y en la meiosis nos va a dejar cuatro, que son las encargadas de ser los gametocitos.
Ok, pero 4 en hombres y en mujeres. Me parece que sí. No, perdón. Las mujeres al nacer ya tienen contados los óvulos. Los hombres son los únicos que siguen replicando sus gametocitos. Ok, gracias, tocaya. Ah, no, era eso de que las mujeres solamente producimos o dejamos como que, o sea, cierto número de óvulos. Ok, César. Ujú. Diacinesis, que es división del núcleo. Gracias, César. Así es, muchachos. Entonces, como ustedes dijeron, la mitosis es la división de las células somáticas. Soma significa cuerpo. Entonces, es la división de las células que forman el cuerpo, teniendo como resultado que de una célula madre se van a originar 2 células hijas. Y 2 procesos sobresalientes son la cariocinesis. Cario significa núcleo, por eso la cariocinesis es la formación de 2 núcleos para cada una de las células hijas. Y la citocinesis es la separación del citoplasma y todo el contenido celular también para dar 2 células hijas. La mitosis se lleva a cabo durante toda la vida, desde el final de la fecundación, cuando se origina el nuevo individuo en forma de cigoto, hasta que pasa la edad y somos viejecitos. Toda la vida estamos haciendo mitosis. Obviamente, primero es muy acelerada la mitosis para que haya formación de nuestro cuerpo. Nacemos, sigue habiendo mucha mitosis, por así decirlo, para que haya crecimiento y maduración. Y aún en las personas de mayor edad sigue habiendo mitosis, aunque ya con ciertas variaciones y el proceso propio de envejecimiento. Durante la mitosis, las cromátidas hermanas se separan y se distribuyen a los polos de la célula y a eso se le llama segregación. El aumento de las proteínas ciclinas dependientes de quinasas M en el punto de control G2M permite, ¿verdad?, que pase a la fase de división porque favorece que se lleven a cabo las primeras etapas de la mitosis, que son la profase, la metafase y la anafase. Y durante la mitosis, el punto de control se llama APC-C, que es el complejo promotor de la anafase, como vamos a ver. Entonces, se promueve primero al inicio de la mitosis la formación de este complejo y al final de la mitosis la destrucción de este complejo. Ok. Entonces, ya que está propiamente en división, lo primero que sucede es la etapa de profase, donde la cromatina se va condensando cada vez más, porque acuérdense que en interfaces cuando está poco condensada, en la fase de división está muy condensada, por lo cual se puede ver a los cromosomas. El nucleolo ya no se observa en el microscopio y la membrana nuclear se empieza a fragmentar. Aquí está el dibujo, aquí está la fotografía y vean ustedes los centrómeros, aquellos que en interfaces empezaban a formar. Aquí las líneas significan que ya están polimerizándose sus proteínas y que cada uno de los centrosomas que antes estaban juntos en interfase, ahora cada uno va
a polos opuestos de la célula. Por así decirlo, uno se va al norte y el otro se va al sur. Y las cromátidas, o sea, los cromosomas, vean aquí en la fotografía en color rojo, son muy visibles. Aquí sí se pueden observar. Y a esta polimerización de las proteínas del uso mitótico se le conoce como uso mitótico temprano. Y se siguen polimerizando. Y dijimos que los centrosomas se van a lados opuestos. Y vean cómo se empieza a alargar la célula. Después sigue lo que es la prometafase, donde ya por completo hay una fragmentación de la membrana del núcleo. Y esto permite que las proteínas del uso mitótico ingresen al área del núcleo. Y entran en contacto parte de esas proteínas con el cinetocoro. Acuérdense que cuando vemos las partes del cromosoma, dijimos que el cinetocoro es muy importante porque va a estar en contacto con las proteínas del uso. Es aquí en prometafase donde empieza ese contacto. Y bueno, las proteínas que no entran en contacto con el cinetocoro siguen su trayecto y entran en contacto con las del otro lado, las del norte con las del sur. Entonces, aquí en prometafase dice cuando la envoltura nuclear se desensambla o se degrada, como quieran ustedes llamar, las cromátidas hermanas se unen al uso. Y se forma esta estructura que estamos viendo aquí en la fotografía. Dice, las cromátidas hermanas se unen a los polos opuestos del uso y al final todas las cromátidas se alinean en el ecuador y ya pasamos a metafase. El ecuador es la mitad de la célula. Entonces, vean ustedes, aquí en metafase, todos los cromosomas están a la mitad. ¿Sí? Los centrosomas están a los lados opuestos, dijimos que uno en el polo norte y uno en el polo sur. Y a esta formación de los cromosomas se le conoce como plano ecuatorial de la célula. Y vean ustedes, aquí en el dibujito se ve más claro. Esta proteína que estoy señalando entra en contacto con este cinetocoro de este cromosoma y esta otra proteína entra en contacto con la otra cromátida del cromosoma. Aquí tenemos nuevamente el cromosoma, el cinetocoro y las proteínas del uso que dijimos que entran en contacto. Es nuevamente la misma representación, pero de otro autor. Y esta es una fotografía del cinetocoro, donde se ve aquí cómo el cinetocoro está unido a las proteínas del uso mitótico. Y después, durante la anafase, las proteínas del uso mitótico se contraen. Hagan de cuenta ustedes unas ligas que se acercaron aquí y se unieron al cinetocoro en metafase para después en anafase contraerse. ¿Y qué es lo que hace? Separan a las cromátidas hermanas llevándose la mitad de la información genética al norte y la mitad de la información genética al sur. Para que esto suceda, ¿se acuerdan que estaban unidas ahí por el lazo matrimonial, que eran las coicinas? Bueno, durante la anafase se degrada a las coicinas. Se rompe ese lazo que las mantenía unidas y se permite que las cromátidas hermanas, como vemos aquí en la fotografía, vayan hacia los polos opuestos de la célula.
gracias a quien se movieron a las proteínas del uso mitótico. Este es otro dibujito de lo mismo que estamos platicando de anafase. La célula se elonga, se hace aquí alargada, se hace en forma de uso o de balón de americano. Y vean ustedes cómo las proteínas del uso que se unieron al cinetocoro ya se llevaron la información hacia los polos. Dice, después se ensambla el uso y los cromosomas segregados se empaquetan en núcleos distintos. O sea, se forman con los cromosomas que estaban en el polo norte, se forma una membrana nuclear, se forma un núcleo, y con los cromosomas que estaban en el polo sur, se forma otra membrana para dar otro núcleo. Y ya se sueltan, se zafan completamente de las proteínas del uso. En este momento, vuelven a regresar a 2N, 2C. Se pierde 2N, 4C y regresan a 2N, 2C. O sea, cada cromosoma ya está formado únicamente por diadas. Y después viene lo que es la telofase. Se forma completamente la membrana nuclear y aparece aquí en medio de las células lo que se conoce con el nombre, más que aparecer, se forma el anillo contráctil. Este anillo es como un cinturón que empieza a abrazar a la célula para hacer la citocinesis, o sea, la división de toda la célula. Se vuelven a ver los nucleolos, los cromosomas. En este caso, dice, los cromosomas llegan a los polos del uso y se descondensan, empiezan a disminuir la condensación. Ajá. Y los microtúbulos del uso se despolimerizan, todas estas proteínas que sirvieron para ir por las cromátidas y separarlas, se fragmentan, se hacen cachitos. Y este anillo de contracción cada vez aprieta más a las células hasta que les hace una cinturita como esta. Y el producto final de esto, citocinesis o división celular. Y bueno, me regreso aquí porque dijimos, hay proteínas del uso que entran en contacto con cinetocoro y las que no pudieron entrar en contacto con cinetocoro entran en contacto con la proteína del otro lado. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Y el producto de la mitosis son dos células hijas casi iguales a las células madre. Bueno, resulta que hay otros puntos de control, pero antes de pasar a ellos me gustaría saber si hay alguna duda o comentario. No, doctora. Ok. Entonces, hay otros puntos de control ya un poquito más específico de genes. Uno que se llama ROA, dice que es una proteína GTPasa, dice de la superfamilia RAS que controla el ensamblaje y la función del anillo contráctil en el sitio de escisión. Acuérdense que es escisión o corte. Entonces, la activación de ROA es la que permite la formación de este anillo de contracción que estamos viendo, que se forme y que estas proteínas hagan esa contracción sobre la membrana celular para favorecer la división de la célula. Entonces, hay otro punto de este control que es el ROA. Dice, se activa la corteza celular en el futuro sitio de división, ¿sí? Donde se promueve la formación de actina y el ensamblaje de miosina. ¿Por qué tienen que ser actina y miosina? Porque este anillo de contracción, como su nombre lo indica, es gracias a la contracción de estas proteínas, actina
y miosina. Y vean, se forma el anillo de contracción, hace su trabajo de hacer contracción y el producto son las dos células hijas. Y bueno, las ciclinas se llaman así porque voy a ocupar G1S, pues en G1 está muy aumentada. ¿Hay ciclina en S para supervisar la replicación? Sí. Entonces, antes de empezar S, durante G1 se empieza a formar y dura todo S y dura también G2. Al entrar a la fase de división, se degrada la ciclina S y se vuelve a formar nuevamente hasta el final de la G1 de la nueva célula. Si voy a ocupar ciclina G1S, es en este momento donde está muy alta y luego se degrada. Si es ciclina M, que es de división, pues es en el momento de la división celular donde está más incrementada. Por eso se llaman ciclinas, porque depende la fase del ciclo, la formo o la degrado. La formo o la degrado. Y otro punto de control aquí, el APCC, complejo promotor de la anafase. Esto es lo mismo. Ok, aquí también. Y vean aquí. Hay otros puntos de control muy importantes a nivel de los genes y se les conoce como genes supresores. La función de ellos precisamente es suprimir. Si ellos funcionan bien, están suprimiendo. La división de la célula es normal, su función es la regulación del ciclo. Si se pierde la función de represor, el ciclo celular pierde su control y se forman tumores, como tumores en retina, que se llaman retinoblastomas, tumores en hueso, que se llaman osteosarcomas. Otro gen supresor es el P53, que detiene el ciclo y causa apoptosis si hay daño en el DNA. Si en este punto, este gen no está cumpliendo con su función de reprimir y controlar el ciclo celular, se presenta una enfermedad que se llama Li-Fraumeni, que vamos a ver más adelante, que es la formación de tumores. Se forman sarcomas, que son los tumores en tejidos musculares, cáncer de mamas, gliomas. Gliomas son los tumores de las células de la neuroglia. Y el APCC o catetina y se inhibe la transducción de señales. Si este falla, acuérdense que es el complejo promotor de la anafase, pero si este falla, se forman pólipos, que son bolas. Y hay familias completas que tienen esto. También se asocia a cáncer de colon. Y el WT1, que es encargado de regular la transcripción celular, y le pusieron ese nombre porque si este falla se presenta el tumor de Wilms y se asocia a nefroblastoma, o sea, tumores de riñones. Y aquí tenemos lo mismo que decía el cuadrito. Ok. Entonces aquí está el P53 y lo que puede ocasionar, que ya mencionamos. Ok. Y nos queda la meiosis. Son 6:33. Voy a decir características rápidas de la meiosis en 10 minutos máximo para que se vayan ustedes ya a la otra clase. La meiosis, como ustedes bien lo dijeron, es la división celular que va a dar origen a células gaméticas.
características principales se lleva a cabo en 2 fases conocidas como meiosis 1 y meiosis 2, que ustedes mencionaron. Característica también muy importante que empieza con células, aquí con una célula diploide, que estamos viendo que hay información genética de papá y mamá, y termina con 4 células haploides. Además, otra cosa importante, en la meiosis hay recombinación genética, y que este autor, que es el del libro de Albers, nos las representa con colorcitos. Sí, los cromosomas que me dio papá son rojos y los que me dio mamá son grises. Acá abajo vean ustedes que hay la combinación de ellos. A eso se refiere que hay intercambio de información genética. En los hombres me va a dar hasta 4 células o espermatozoides maduros a partir de una célula madre, y en las mujeres la mayoría de las veces me da por mes un ovocito maduro, afortunadamente, porque si teniendo un ovocito cada mes hay sobrepoblación, pues imagínense. Bueno, la meiosis dice forma de reproducción celular encargada de generar células haploides a partir de células diploides. Para que empiece la meiosis, tiene que haber una fase S, una sola vez. Y acuérdense que en S hay la replicación del DNA. Por lo tanto, empiezo con información 2N4C. Esto es importante porque el intercambio de ese material genético genera diversidad entre las especies, ¿sí? Lo cual, muchachos, es favorable para la sobrevivencia, para que haya que individuos, digámoslo así, más fuertes. También para que seamos diferentes. Nosotros con nuestros hermanos nos parecemos, como el caso del robo en el museo. ¿Se acuerdan que vimos que el policía y su hermano se parecían en el material genético? No eran iguales. Esto es por el intercambio de información genética en la meiosis. Y vean, no es solamente en los humanos, es en todos los mamíferos. Entonces, dijimos, para que se lleve a cabo la meiosis, tiene que haber una fase S meiótica o de replicación del DNA, y se presentan 2 fases, meiosis 1 y meiosis 2. Fíjense bien, en la meiosis 1 dice, se segregan los cromosomas homólogos, cada uno compuesto por cromátidas hermanas fuertemente unidas. Entonces, si empiezo 2N4C, yo voy a empezar 2N4C. Aquí, en la primera meiosis, voy a no me deja. Bueno, en la primera meiosis voy a 2N, perdón, era C aquí. Déjenme prenderla a los chicos porque ya ni veo. Entonces, empiezo en 2N4C, ya sé dónde lo voy a hacer. Vamos a hacer aquí. Aquí sí me tiene que dejar. Entonces, al inicio, yo estoy en 2N4C. En la meiosis 1, aquí, en la meiosis 1,
yo paso a 2N, 2C. Y acá, al final de la segunda meiosis, solamente N. ¿Por qué razón solamente N? Porque es haploide. Por eso aquí queda en N. Estas dos de arriba son diploides, pero acuérdense que empezó con tetradas y cambió a diadas. ¿Sí nos queda claro este punto? Sí, doctora. Sí, Ok. Entonces, propiamente, dice, al iniciarse la meiosis, pues ya se lleva a cabo esto. En la meiosis 1, los homólogos duplicados de papá y mamá, incluidos los cromosomas sexuales, se sitúan uno al lado del otro para intercambiar información genética, como lo vimos. Entonces, aquí en meiosis 1, en interfaces se llevó a cabo la replicación, tengo 2N4C. En la profase 1 hay ese intercambio de información genética entre los cromosomas que nos dio nuestro papá y nos dio nuestra mamá. Y los puntos donde se lleva a cabo el intercambio de esa información se llaman quiasmas. ¿Sí? Y aquí se empieza a fragmentar la membrana nuclear. Se están formando, ¿se acuerdan ustedes aquí las proteínas del uso? Los centrosomas migran a polos opuestos de la célula, se polimerizan sus proteínas, los que entraban en contacto con los centrómeros, con los que iban con la proteína del otro lado, aquí en metafase 1, y después anafase 1. En anafase 1, vean ustedes que hay la migración de las cromátidas hacia polos opuestos y ya cambia de tetradas que teníamos en metafase 1 a diadas que tenemos en anafase 1. Esto es lo mismo. En profase 1 todavía está la membrana nuclear y los telómeros están unidos a la membrana nuclear. Esto es para permitir que haya intercambio de información, normalmente el 1 con el 1, el 2 con el 2 y así. Y yo creo que le vamos a dejar hasta aquí porque profase es muy larga. En profase 1 se subdivide en estos subestadios que decía uno de sus compañeros al inicio. Pero esto todavía es larguito. Entonces, por favor, mañana me recuerdan que nos quedamos en la diapositiva 86. Terminamos ciclo celular. Y no me acuerdo, creo que se sigue chispas que sigue. Creo que sigue regulación de la expresión génica. Bueno, los dejo ir, checo qué sigue y le aviso a Lupita, ¿les parece? ¿Me ibas a decir algo, Lupita? No, Ok. Te aviso ahorita qué tema vemos mañana, ¿no, mija? Por favor. sí, Bueno. doctora. Váyanse a su otra clase. Bonita tarde. Que duerman rico. gracias, profesora. Gracias, Doctora, igualmente. bonita tarde. Luego.